Hemos decidido a nivel de Perú Patria Segura, que es el primer partido que tiene ideología. Y ahí todo el mundo nos va a preguntar, bueno, ¿en qué consiste la ideología? Nosotros hemos tomado la ideología, somos etnopatriotas ambientalistas. Somos etno porque reconocemos nuestras raíces. En mi caso, que yo tengo el origen de Amazonas, estoy hablando de un aguajú, de un shipibo, de un conimo y un ayaninca, un no contactado. Pero también, como tengo raíces andinas, estoy hablando del huanca, del guari, del chanca y de los llanos. Entonces, por ese sentido, nos declaramos etno. Y somos patriotas porque nosotros reconocemos la historia de los pueblos originarios de nuestro país. No reconocemos el nacionalismo de don José de San Martín, ni del virrey Lamar, y menos ese nacionalismo que ha traficado Ollantumala y el rabioso de Antaurumala, que están totalmente equivocados. Porque ese nacionalismo, podemos hablar también de un nacionalismo ya trasnochado, que definitivamente no tiene sintonía con la actualidad. Y nos hemos declarado ambientalistas porque nosotros defendemos la vida y la naturaleza. A su vez, tenemos como organización política doctrina, que ni el partido aprista lo tiene, porque si me dicen que el partido aprista lo tiene, bueno, que vengan a debatir acá, porque esta organización política se ha declarado, como te digo de nuevo, ideológicamente etnopatriota ambientalista. Ideológicamente nos hemos declarado social cristianos, pero no el social cristianismo del PPC, no, el social cristianismo de la estructura del pensamiento del doctor Héctor Cornejo Chávez. En 1954, en las barricadas de Arequipa, cuando Esparza Sañartu, que es el equivalente a Vladimiro Montesinos en ese gobierno, mataron a Arturo Villegas. Él vino después, en el año 1957, y llegó a crear lo que era la democracia cristiana. Democracia cristiana que fue la que estuvo en el primer gobierno de Belaúnde, y luego Cornejo, en desacuerdo con Belaúnde, estando el general Velasco, él es el que redacta el plan Inca. Ese plan Inca que es las bases de la revolución peruana del general Velasco. Luego lo nombra el general Velasco director del diario El Comercio. A su vez, en todos esos tiempos, viene la etapa de la contrarrevolución, con el general Francisco Morales Bermúdez, quien es el que llega a pedir a Hernando de Soto que lo nombra presidente del Banco Central de Reserva de ese entonces, y que le redacte el plan Tupac Amaru, que es el plan de la contrarreforma al gobierno del general Velasco. Luego de eso, no contento, pasa el tiempo y ocurre lo siguiente. Viene visto el apoyo de la revolución peruana de parte de los socialcristianos de ese entonces, viene el gobierno de Alan García, y el jefe de gabinete de asesores del Ministerio de Economía y Finanzas, el que propone la simplificación administrativa en el primer gobierno de Alan García, es Hernando de Soto. Y continuamos la parte histórica. ¿Por qué eres demócrata cristiano? Bueno, entonces la democracia cristiana en ese entonces, quiero decirles, yo era dirigente universitario y era el coordinador para América Latina de la Unión Demócrata Cristiana. No estuve de acuerdo en el acercamiento de la democracia cristiana en el primer gobierno de Alan García. Yo ya trabajaba en el Estado, porque yo ya venía después de la Constituyente, porque la Constituyente también estuvo Héctor Cornejo Chávez. Y ustedes busquen en YouTube y el señor
Víctor Raúl Haya de la Torre le da un reconocimiento porque él es el que produce el 85% de toda la Constitución de 1979. Y ahí está en los anales del Congreso. Él es el que tiene 3 tomos de derecho de familia. Y quiero con ustedes compartir que viene en el primer gobierno de García y arman una alianza entre el APRA y la democracia cristiana. Entonces, en ese gobierno, Carlos Blanca Bustamante, deben haber escuchado ustedes de él. Él ha sido ministro de Trabajo. El doctor César Delgado Barreto, senador de la República, fue ministro de Justicia. Y un grupo de demócratas cristianos no estuvimos de acuerdo y nos alejamos. Fue la debacle de la democracia cristiana. Entonces Héctor Cornejo Chávez estaba vivo y nos dijo que nos dedicáramos a la docencia, y nos hemos dedicado durante mucho tiempo a la docencia. Hasta hace 8 años que ha fallecido Héctor Cornejo Chávez, y su hija Faba Cornejo, que conmigo compartía el estudio, hace 2 años acaba de fallecer. Y en memoria del político del bicentenario, que viene a ser el doctor Héctor Cornejo Chávez, hemos asumido este compromiso de los socialcristianos de todos los tiempos. Estos socialcristianos que tienen la filosofía, tienen la estructura de un pensamiento político que se basa en garantizar el bien común. ¿Y cómo enamorarme de lo que yo no conozco? ¿Cómo enamorarme y hacer campaña de alguien que no conozco? De una organización política que todavía no tengo la idea de cuál es su ideología, cuál es su doctrina. Entonces ya saben ahora cuál es nuestra ideología, y lo que estoy explicando es cuál es nuestra doctrina. Entonces esa doctrina se sostiene en tesis, antitesis y síntesis. ¿Y en qué consiste la tesis? La tesis es que el individuo somete al Estado y a la comunidad. Y ese Estado es el Estado empresario. ¿Dónde se da eso? Allá en los United, en los Estados Unidos, el Estado empresario. Y luego viene la otra tesis, que viene a ser la antitesis, y que se sostiene en que el Estado somete al individuo y somete a la comunidad. A ese Estado le llamamos el Estado gendarme. ¿Y dónde se desarrolló este Estado? Este Estado se desarrolló en los países que dicen ser socialistas, en la República Soviética, lo que es Rusia, lo que es Cuba, lo que es en estos momentos China. Entonces nos queda ahora la síntesis, y la síntesis se sostiene en que la comunidad somete al individuo y somete al Estado. Ese Estado se llama Estado gerente del bien común. Ese Estado gerente del bien común lo dicen Chardian, lo dice Mounier, lo dice Ernest Bloch. Eso es nuestra estructura de pensamiento político. Y esa filosofía relacionada con nosotros en el mundo andino nos ha dado un proyecto de sociedad, que es la sociedad comunitaria. Sociedad comunitaria que revalora el AINI, las colcas, los tambos, la economía. No es que los incas no conocieron el internet. Perfectamente están alineados. El tema cuántico. Escuche lo que le digo. ¿Cuántos años en nuestro país los incas ya tenían una computadora cuántica? Y por eso es que desarrollaron, hicieron toda una arquitectura genética para dominar la agroindustria. Y la papa era un tubérculo venenoso. Y descubrieron las variedades de papa que tenemos. No contento con eso, tenemos una biodiversidad
que en estos momentos no tenemos nada que envidiar. Imagínense Singapur. Singapur es la extensión del distrito de San Martín de Porres. No tienen la biodiversidad ni de nuestros recursos naturales. Y es el país más industrializado. Y nosotros tenemos todo y no sabemos reconocer que ese peruano que está sentado en un banco de oro no es el oro de la minería. No es el oro de la minería, es la agricultura. Esos andenes que vemos no solamente es un patrimonio arqueológico, sino es los pisos económicos que desarrollaron los incas y nos dejaron. Y en términos de modernidad, de gobernar, de cómo se gobierna un país, nuestros antepasados nos han dejado hasta un legado para combatir el COVID-19. ¿En qué está? En tu chicha de jora. En esta chicha de jora está la levadura de cerveza. Usted se toma 2 cucharadas de levadura de cerveza diaria, en la mañana en agua tibia, y chao gripe, chao hasta los problemas de piel, psoriasis. Y han dejado también el legado, la muña, el caldo verde. Han dejado una serie de herramientas que no han necesitado escribirla, sino han ido dejando de generación en generación. Y el agua de mar es el equivalente igual a la sangre. No contento con eso, quiero decirles a ustedes que en el Perú, como se ha criminalizado la coca, nosotros hemos llegado a través de muchos años y con el doctor Dacio Maldonado, médico de 78 años del Seguro Social, quien tuvo el gusto de viajar a Japón, y en el Japón, a través de un instituto tecnológico científico, hay 2 tomos de libros que se sostiene que la hoja de coca es el biobanco de la seguridad alimentaria del mundo. Y aquí en el Perú estamos pensando que la coca es clorhidrato de cocaína. Usted agarra ahora en sus caldos a la hora de tomar, coma su coca molida, o si no, chache a primera hora sus primeras cocas, para que vea qué es lo que va a pasar con su organismo. Le va a ayudar a elevar su sistema inmunológico. Cosa que nosotros estamos desarrollando dentro de la política, porque ahora en la política todo el mundo cree que la política es para llenarse los bolsillos, es para traficar con las necesidades de nuestro pueblo, es por un tema social, el tema político, quiero decirles, está en ese valor de servir a nuestra patria.